Bien, gente, la primera run que vamos a ver es esta contra Matagritos. Aquí vemos que he traído a Shoshil. Esto es más una preferencia personal. Si tú tienes a Trajan, puedes traerlo. Entiendo yo que ambos funcionan bastante bien. Como podemos ver, este mapa tiene ads del mismo jefe. Nuestra prioridad inicial va a ser eliminarlas para que nuestras invocaciones no se distraigan con ellas. Otra cosa también que podemos notar es que este mapa cuenta con dos alturas. Esta es una, esta es otra. Me refiero a dos alturas que podemos aprovechar según la ubicación inicial del jefe. Si él está de este lado, podemos aprovechar esta o esta. Pero en este caso, esta es la que tenemos disponible y esta. Una de estas la vamos a aprovechar con Exit Row para que todas sus activaciones la haga desde una altura y haga daño extra. Y la segunda la queremos aprovechar con Tánguida. Para esto hay dos razones. Una de ellas es, evidentemente, hacer más daño. Y segundo, es que los ataques cuerpo a cuerpo que realice Tánguida harán dos impactos. Esto quiere decir que esto multiplicará su daño base por 2. Y otra cosa también que hay que tener pendiente es que queremos activar la Maestro Aniquilador desde que tengamos la oportunidad. Aquí cometí un pequeño error que fue no activarla de inmediato. O sea, realicé un ataque y no la activé de inmediato. Esto evidentemente no es un error garrafal, pero evidentemente queremos habilitarla lo más rápido que podamos. A partir de este momento ya tenemos 4 invocaciones de Tánguida, lo que significa que solo nos faltaría una, ya que él solo invoca 5 como máximo al mismo tiempo. Y asimismo también ya es el turno de invocar a Galatian. Para esto tenemos este espacio aquí, es decir, tenemos un espacio de 3 donde lo vamos a invocar. Recordemos que Galatian es una unidad mecánica y asimismo también es una invocación, por lo cual cada vez que activemos el Imperactivo Conquistador, pues él realizará un ataque junto con Tánguida. En este momento, como sabemos ya que todas las invocaciones que Tánguida puede realizar ya están en el campo, igual los 3 drones de Shoshil, queremos aprovechar dos cosas. Una de ellas es hacer la activa de Ro, Garra Acorde, para aplicar este daño extra, que serían 2 impactos adicionales aparte de lo que ya hace con su pasiva. Y lo segundo es realizar la activa de Actus con todas las unidades mecánicas adyacentes que tiene hacia él. Recuerden que cuando él activa esta habilidad, funciona como su pasiva, es decir, a toda unidad que él repare, igual va a realizar un ataque en el instante a la unidad que tengan al alcance. En este caso sería el Matagritos. Recordemos que la habilidad de Éxito Raw dura 2 turnos, es decir, el turno en el que lo activamos, por eso lo activamos desde el inicio, y el siguiente turno que hará que continúe haciendo estos ataques. Ya a partir de este momento es simplemente esperar que Ro siga haciendo su trabajo, realizar las reparaciones del lugar con Actus a Tánguida para que active a sus unidades mecánicas que tenga adyacentes. Y para esta run eso sería todo. La siguiente que veremos será una de Rogaldorn, la cual le voy a mostrar ahora en breve. Bien, ahora haremos una run contra Rogaldorn. Aquí les mostraré cuáles son las cosas que se muestran en la run y las explicaré el por qué. Una de ellas es que esta run es más estratégica que otra cosa. Para esto siempre queremos traer al Bioboro. Esto es para dos razones principales. Una de ellas es
hacer que el mortero cadiano, en vez de atacar a nuestras unidades aliadas y aplicarle daño de supresión o fuego de supresión, pues ataque a la espora. Y la segunda es controlar tanto el movimiento del tanque como la activación de su vigilancia. Esto es porque el tanque Rogal Dorn detecta las esporas como unidades enemigas y priorizará moverse a esa dirección para aplicar su vigilancia. Normalmente la entrada a esta batalla es casi igual siempre. Aplicamos la activa de Xochitl en este soldado para hacer que muera en el primer turno. Aquí también intentamos aplicar lo que es la pasiva de Vitruvius antes de empezar a atacar con nuestras unidades. Como vemos, al tanque se le puede aplicar Maestro Aniquilador. Xochitl siempre hará las mismas invocaciones. Es decir, cada vez que los movimientos que ejecuta Xochitl en esta partida son coreografiados. Es decir, son movimientos en las cuales ya se sabe dónde el dron va a salir. Y la misma coreografía la ejecutará siempre. Esto es porque estas runs son probadas por jugadores que puede que tengan acceso al ambiente de pruebas o en el sector en vivo y simplemente en el servidor en vivo y simplemente la comparten con los demás jugadores. Nosotros, algunos de los creadores que subimos partidas, casi siempre cuando empieza una temporada la compartimos con la comunidad. Y como les digo, casi siempre es lo mismo. O sea, el tanque hará exactamente lo mismo siempre, tanto los drones como nuestros Skitari, como todo el control que podemos tener en esta partida. Como vemos, seguimos utilizando las esporas para distraer al mortero cadiano. Ya aquí muere. Como no vamos a necesitar más invocaciones de Tángida, pues ya cambiamos el imperativo conquistador. Esto no suele suceder si el mortero cadiano muere, es decir, que este Skitari activa la vigilancia del tanque. Y como vemos aquí, el movimiento que hace Xochitl y al realizar un ataque, invoca un dron que puede ser aprovechado por Tángida más adelante. Otra cosa también que vemos aquí es que empezamos a lanzar esporas a la parte superior del mapa. Esto es porque ya el tanque está de frente hacia esa dirección. Recordemos que el tanque se le hace más daño en su parte trasera. Esto es parte de una habilidad pasiva. Y queremos que él no dé la espalda luego de que él se mueva. También recordemos lo siguiente. Si estás viendo desde el inicio, no se está atacando con el sector rojo, sino que simplemente me estoy moviendo hacia donde sé que el tanque se va a mover. En este caso, el tanque hará un movimiento de 3, porque tiene un movimiento de 3. Si lo contamos desde el hexágono, desde su último hexágono sería 1, 2 y 3. Por lo cual este será su posición final y queremos que se voltee hacia la parte superior. Para eso hay varios objetivos que él va a aprovechar, que serían este y activará su pasiva hacia arriba. Como vemos, tomamos la posición con éxito rojo. Y ya a partir de aquí es simplemente hacerle daño al tanque, realizar las activas cuando creamos prudente. Hacemos la activa de éxito rojo, recordemos que dura 2 turnos, por lo cual ya es hora de activarla. Aquí hay un pequeño truco y es lanzar un espora aquí. Esto es para que Xochitl invoque un dron en esta posición y le aprovechemos tanto la activa de Actus como la pasiva de Tángida. Y aplicamos el mayor daño posible al jefe. Como les digo, esta run siempre les saldrá igual si hacen exactamente estos movimientos. Y nada, si se le hace 1.000.000 de daño a Rogal Dorn, gente. Muchas gracias por ver. Y nada, gente, muchas gracias por ver todo el vídeo hasta aquí. Recuerden que existen 2 formas de apoyarme. Una de ellas es suscribirse a mi canal y darle me gusta. Compartirme sus opiniones en los comentarios. Y la otra sería utilizar mi código de jugador como amigo. Esto igual me apoya bastante dentro del juego y me ayuda a traerles más contenido. Muchas gracias, gente, por llegar hasta aquí.
Ya ustedes saben, nos vemos pronto.